Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Estamos nuevamente transmitiendo aquí en vivo desde Panamá. Esperamos que este tema sea de bendición para ustedes en el día de hoy. Vamos a continuar con el tema general que hemos estado hablando estos últimos días y estos últimos sábados acerca de la expiación. La expiación es el tema central de la Biblia. Antes veces no nos damos cuenta de eso, pero la Biblia realmente está dirigida a que nuestro Padre nos quiere mostrar cómo es que Él nos salva, y es de vital importancia que nosotros sepamos cuál es el medio que Él utiliza, Él quiere que sepamos para la salvación. ¿Cómo fue que nosotros podemos llegar otra vez a estar reconciliados con Él? ¿Cómo nos podemos reconciliar con Él? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer uno, la persona que tiene que ser nuestro Padre Celestial? Y este tema se ha entendido en una forma equivocada, y no es que la iglesia, vamos a decir, ha estado equivocada en el sentido de que desde el principio estaba equivocada, sino que nuestro Padre la ha ido guiando. Pero si usted ya no quiere obedecer el último mensaje que se le da, entonces Dios no puede seguir trabajando o mostrándole verdades a una persona o una organización que no quiere obedecer, que no quiere recibir o que rechaza la luz que Él está dando, ¿no? Así que en este día vamos a estar hablando de la diferencia entre la expiación cristiana en general y la expiación de acuerdo a la iglesia adventista, ¿no? Vamos a orar primero para que nuestro Padre nos dirija en este estudio y que podamos salir bendecidos de Él. Gracias por todo. Amado Padre, gracias por su amor y misericordia. Gracias porque usted es bueno y su misericordia son para siempre. En este momento queremos estudiar algo más de su palabra. Queremos que su Espíritu esté con nosotros aquí para que nos guíe, nos dirija, nos dé discernimiento, para que todo lo que vayamos a decir esté de acuerdo a lo que usted desea, de que esté de acuerdo a la palabra y que sea de bendición para todos los que oigan, donde quiera que se encuentren. Oh, Padre, bendígalo en este día de reposo, que es su día santo, que es su día verdadero en el cual usted quiere que el mundo entero le rinda homenaje, porque usted es el creador de todas las cosas y también a través de su Hijo nos redimió. Gracias por todo. En el nombre de su Hijo amado le pedimos y rogamos todo. Amén. Ok, apreciados amigos y hermanos, vamos a estar estudiando entonces, como dije, acerca de la comparación entre la expiación protestante y la adventista. En capítulos o en el tema segundo que dimos aquí de esta serie, estuvimos hablando acerca de la noción cristiana de la expiación, cómo se desarrolló esta idea, ¿no? Y vimos que la última de ellas es la satisfacción de la justicia divina. Todo gira en torno a esa idea de la satisfacción de la justicia divina. O sea que si la justicia de Dios exige castigo, como Satanás dice, y si su ira queda satisfecha con ese castigo, entonces es lógico que una vez aplicado el castigo se complete el proceso de expiación. ¿No creen ustedes? Vamos a estar dándole un poquito de espacio para que ustedes puedan agarrar la idea de lo que estamos hablando. Y al mismo tiempo resumido, porque si no, pues no podemos terminar a tiempo, ¿no? Entonces, en la revista que se llama, o es un website que se llama Christianity, y no solamente este website de la cristiandad en general, sino en muchas otras publicaciones y otros websites,
ahí habla acerca de la expiación, que es lo normal que el mundo cristiano cree. Entonces ahí la expiación se refiere, dice, a la reconciliación necesaria entre la humanidad pecadora y el Dios Santo. Esta reconciliación es posible mediante el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador, así como lo expresa Romanos 3:25, que vamos a estar leyendo al ratito, Romanos 5:11, Romanos 5:19, y vemos que realmente la expiación, como dije, es el mensaje central de la Biblia, porque nuestro Padre desea mostrarnos cómo es que podemos reconciliarnos con Él. Nosotros que estamos separados, Él no se ha separado nunca. La realidad es esa. No podemos pensar que Dios está enojado con nosotros y que Él se quiere. Ahora, la única forma en que se reconcilia es por la muerte de su Hijo. Nosotros somos los que estamos separados de Él, somos los que nos apartamos de Él, no queremos volver a Él y Él está tratando por todos los medios de alcanzarnos. Tenemos que tener eso en la realidad. Nuestro Padre nunca ha estado enojado con nosotros, nunca nos ha desechado como hijos. Nosotros somos los que nos apartamos de Él, los que no queremos saber de Él, los que tenemos pensamientos y sentimientos negativos y contrarios hacia Él. En esta website, como dije, de Christianity, dice lo siguiente: recibir la expiación es nuestra reconciliación real con Dios a través de la justificación basada en la satisfacción hecha por Cristo. Dice aquí, ¿verdad? Según el comentario de Matthew Henry, él dice, ¿verdad? Nosotros los cristianos, los creyentes, hemos recibido ahora en los tiempos del Evangelio, o ahora en esta vida, la expiación que había sido tipificada por los sacrificios bajo la ley. Y es una garantía de nuestra felicidad en el cielo. O sea, vemos que este comentarista allí, verán, Matthew Henry, en esta website, él dice eso. Que es a través de la muerte de nuestro Salvador que nosotros podemos llegar otra vez a estar en una relación con Dios, que se logra la expiación, ¿verdad? Por medio del sacrificio de nuestro Salvador. Y yo creo que la mayoría de ustedes están de acuerdo y creen eso en este momento, ¿no? O sea, la idea cristiana en general es que la expiación significa reconciliación. El artículo que acabamos de citar en este web, que se llama Christianity, explica cómo ocurre esto. Entonces ellos siguen explicando cómo ocurre esta expiación. Entonces ellos dicen, la palabra expiación se encuentra en algunas traducciones, como en Romanos capítulo 3, versículo 25. Allí Dios ofreció a Jesús como un sacrificio expiatorio. Estoy leyendo textualmente de él, por eso digo este nombre de Jesús, pero realmente pues sabemos que el nombre real de él es Yeshua, nuestro Salvador, pero el escritor está así y lo estoy releyendo como él lo escribió. Pero tratamos de decir los nombres correctos porque sabemos que los nombres no se traducen. Y en el original ese nombre Yeshua es algo poderoso cuando mencionamos ese nombre. Por eso decimos esos nombres poderosos del Padre y del Hijo, Yahweh y Yeshua, ¿verdad? Que tienen un significado muy tremendo, muy poderoso. En cambio, Jesús y Jehová, eso no significa nada. Y fueron nombres que se les dio por el cuerno pequeño a nuestro Padre Celestial y a su Hijo. Entonces, por eso es que no lo decimos de esa forma, ¿no? Vamos a leer Romanos 3:25 en la versión RBC, y ahí dice lo siguiente: a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Entonces aquí dice que este sacrificio, como dice sacrificio de expiación, dice Romanos 3:25 en esta versión RBC. En otras versiones dice propiciación, como la versión Reina Valera
allí dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, en el sitio cristiano web que dije, sigue explicando esto y dice, Yeshua el Mesías en la cruz absorbe la ira de Dios. Es una transacción entre el Padre y el Hijo. El Padre derrama su ira por el pecado sobre el Hijo y su ira realmente queda satisfecha. Y por eso el pecador culpable que confía en Yeshua queda libre. Está de alguna forma relacionada con la justificación, pero es la forma en que la justificación es realmente posible. Ok, entonces este sitio web sigue diciendo que esta transacción allí en la cruz donde el Padre descarga su ira sobre su Hijo y ya él queda, su ira, ¿verdad? Queda satisfecha. ¿Realmente creen ustedes eso, hermanos? Y mis amigos que me están oyendo, ¿creen ustedes que Dios descargó su ira sobre el Hijo? Y ya después que el Hijo paga y muere es cuando él se siente ya contento y dice, oh, ya estoy apaciguado. Como era la situación con las naciones paganas cuando les ofrecían esos sacrificios a sus dioses. Eso era lo que ellos pensaban. Con este sacrificio vamos a apaciguar la ira de ese Dios que está enojado con nosotros. ¿Será que nuestro Dios realmente es igual a estos dioses paganos, donde Satanás era el que estaba detrás pidiéndoles que hicieran eso? Y eso es lo que nosotros queremos entender. ¿Por qué Dios hizo algo parecido? ¿Por qué estos sacrificios del Antiguo Testamento? Sin embargo, vamos a aprender que nuestro Padre Celestial no requiere sacrificios para Él perdonar. Y lo vemos claramente en el cielo, como ya hemos dicho, con Lucifer y algunos ángeles que cambiaron de bando. Nuestro Padre los perdonó sin ningún sacrificio ni muerte. Lo vemos en la tierra, cuando el Hijo viene a la tierra, Él perdona libremente a muchos. Y tenemos todos los casos, ustedes pueden ver. No era porque, aquí en este caso vemos que Yeshua no los manda ya mira, para poder perdonarlo y ustedes tienen que llevar un animal allá al santuario y luego ya después van a estar perdonados. En ningún momento Él les habla de eso. Él no había muerto todavía tampoco, así que no podemos decir que Él estaba aplicando su sacrificio, porque eso todavía no había ocurrido. Así que Él los perdona y los acepta sin necesidad de que alguien muera. Y eso lo podemos ver en muchos casos aquí, ¿verdad? Mientras Él estuvo en la tierra, cuando Él perdonó, ¿a quiénes perdonó? Podemos enumerar muchos casos, como la mujer tomada en adulterio, ¿verdad? Le dijo, vete y no peques más. Eso significaba que Él lo estaba perdonando. Y le está diciendo que no cometa más eso, se aparte de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero no le dice, mira, toma un cordero y anda ya al santuario para que oren por ti y entonces tú vas a ser perdonada. A Simón el leproso y a María Magdalena, cuando estaban allí en la fiesta, ¿qué les dijo? Les da la parábola y les dice, al que se le perdona poco, poco ama, refiriéndose a Simón. Pero refiriéndose a la mujer, dice, el que se le perdona mucho, mucho ama. Por eso esta mujer estaba tan agradecida que le estaba dando todos sus ahorros de varios años posibles allí en muestra de su amor por él, porque se sentía tan agradecida de que había sido perdonada. ¿Acaso Yeshua le dijo a esta mujer o a Simón que llevaran un cordero allá? En ningún momento. El ladrón en la cruz también. El Hijo nunca mencionó su sacrificio como una condición para Él perdonar a las personas. Y vemos muchos casos de personas que vivían, que no eran israelitas, como la mujer sirofenicia, pues allá la mujer en el tiempo de Elías, Naamán, y personas que no eran del pueblo de Israel y se arrepintieron y nuestro Padre los perdonó sin necesidad que ellos llevaran un sacrificio para... Ellos ni sabían de eso, de paso.
Ok, hermanos, entonces lo que estamos viendo aquí es que cómo el mundo cristiano considera la expiación. Ellos dicen el pecador confiesa su pecado y pide perdón, pero es la muerte de nuestro Salvador la que efectúa la expiación, porque se considera que la justicia de Dios es la justicia de Dios la que necesita ser reconciliada. O sea que Dios, según ellos, Dios no puede simplemente aceptar que le pidamos perdón. Su justicia necesita una satisfacción. Y por eso cuando nosotros buscamos, si estamos en Google o cualquiera de estas searching engines en websites diferentes de la internet, vemos por ejemplo en Google, si usted le pregunta ¿cuál es la relación o diferencia entre expiación y propiciación? Y mire lo que dice. La expiación es el acto de eliminar el pecado y la culpa. En el contexto cristiano se refiere a la obra de el Hijo de Dios en la cruz, donde Él pagó la pena por nuestros pecados, liberándonos de la culpa y el castigo. Este concepto enfatiza que el sacrificio de Yeshua cubre los pecados de la humanidad, restaurando así la relación entre Dios y el ser humano. ¿Okay? Eso es la expiación. Y la propiciación, por otro lado, que va relacionado allí estrechamente, dice la propiciación, por otro lado, se refiere al apaciguamiento de la ira de Dios. En la teología cristiana, se entiende que Dios es santo y justo y que el pecado ofende su naturaleza. La propiciación es el acto de el Salvador Yeshua en la cruz para satisfacer la ira de Dios hacia el pecado, permitiendo que Dios perdone a los pecadores sin comprometer su santidad. Uno piensa, oh, Dios es tan santo que por el hombre pecar ya no puede haber reconciliación, y esa justicia de Él no permite que el hombre reciba el perdón a menos que alguien muera por él. Eso es lo que dice, ¿verdad?, el mundo cristiano, solo en el internet y en todas partes. Así que, ¿qué relación hay entre la expiación y propiciación? Ambos términos son aspectos de la obra redentora del Hijo y están estrechamente relacionados. La expiación es necesaria para eliminar la culpa y la condenación del pecado, mientras que la propiciación es necesaria para satisfacer la ira de Dios. ¿Ven ustedes cómo ellos pues ponen estas dos cosas juntas? Una significa eliminar la culpa y la condenación del pecado, la expiación, y la propiciación es necesaria para satisfacer la ira de Dios. O sea que sin la expiación no habría forma de eliminar la culpa, y sin la propiciación Dios no estaría satisfecho y no se reconciliaría con los creyentes. Entonces, en resumen, expiación es eliminación del pecado y la culpa a través del sacrificio de nuestro Salvador, y la propiciación es el apaciguamiento de la ira de Dios mediante la obra del Hijo en la cruz. Así que estos factores, estos conceptos que estoy diciendo, son fundamentales en la fe cristiana, ya que ofrecen salvación del pecado y la ira de Dios, reconciliando a la humanidad con Él. Eso es lo que encontramos con respecto al mundo cristiano. En este contexto es evidente que una vez que Yeshua muere en la cruz, la expiación se completa. No queda más que creerlo. Mientras el pecador se aferre a Yeshua, estará protegido de la condenación de Dios contra el pecado. Entonces, aun cuando los cristianos se refieren al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento como señalando la muerte de Yeshua en la cruz, dan poca consideración a la secuencia de los eventos del año judío y a su trascendencia después de la cruz. ¿Qué queremos decir? Que la mayoría de cristianos, de religiones cristianas, pentecostales, evangélicas, ¿verdad?, no consideran lo que se realizaba en el santuario para efectuar la expiación de la gente. Ellos nada más se concentran en ese evento de la muerte de Yeshua, y vamos a ver los problemas que surgen por usted basar solo esto en la muerte de él.
Por otro lado, los adventistas del séptimo día argumentaron que la lista de fiestas dada en Levítico 23 en realidad proporcionan un proceso paso a paso desde el tiempo de Yeshua hasta la segunda venida. O sea, el mundo cristiano, protestante, no adventista, ellos basan todo en el sacrificio de Yeshua. La iglesia adventista fue más allá y dijo, no, esto tiene que tener relación también con las fiestas, que muestran un proceso, un paso a paso de lo que ocurre desde nuestro Salvador hasta su segunda venida. Por eso es que nosotros creemos que en el 22 de octubre de 1844, en esa fiesta de expiación, nuestro Salvador cursó al lugar santísimo. Y es una de las fechas más importantes de la iglesia adventista, porque cree en eso. En ese tiempo no eran adventistas, pero de ahí salieron, de ese grupito que quedó de 50, de más adelantito, en el año 1863 se funda formalmente la iglesia adventista. Pero el asunto aquí es que cuando se vincula el día de la expiación con la purificación del santuario en 1844, allí se introdujo un nivel más profundo de la comprensión de la expiación. O sea, los adventistas, al señalar a los tipos, afirmaron que la expiación se efectuaba a través de la administración del sacerdote después del sacrificio del animal y no en el momento del sacrificio. Como dije, la mayoría de protestantes creen que la expiación se logra en el sacrificio, cuando Yeshua muere, cuando moría el cordero. Pero de acuerdo al santuario, eso no era el final del proceso. Ese era el primer paso. Bueno, el primer paso era que la persona se arrepentía, venía, traía el animal, ahí él mismo lo mataba. Pero de ahí seguía en adelante un proceso que terminaba rociando la sangre en esa cortina o poniéndola sobre los cuernos del altar de incienso en el lugar santo. Realmente vamos a ver que obviamente que la iglesia adventista tiene más luz en cuanto a esto, porque es verdad. O sea, no puede usted pensar que la expiación solo se logra en la cruz. Y por eso vamos a ver más adelante que muchos que creen en esto ahora están sacando la idea, ¿verdad?, del universalismo, donde creen que como Yeshua murió y pagó por todos, ya todos están perdonados, ya todos están cualificados para entrar al cielo porque ya se pagó la deuda. Si usted cree que Yeshua pagó la deuda de los pecadores, porque Él no solo pagó por los pecados que usted ha cometido, sino por los que usted cometerá en el futuro. Todo eso fue pagado allí, supuestamente, ¿no? Entonces, si alguien paga su deuda, usted ya queda libre. No hay nada que se le pueda atribuir a usted o impedir que usted reciba los beneficios de ese sacrificio. Pero vamos a ver que eso no tiene sentido más adelantito. Aquí en la revista, Joseph Waggoner, uno de los pioneros allí de la iglesia, ¿verdad? Él escribió en el libro La expiación a la luz de la naturaleza y la revelación. Página 187, él dice lo siguiente: se ha visto que el pecador traía su ofrenda, que se le daba muerte, y que el sacerdote llevaba la sangre y hacía la expiación. Y aquí queda aún más establecido que la expiación se hacía en el santuario. Esto prueba más claramente que la muerte de la ofrenda no hacía la expiación, sino que era una preparación para ella, porque la expiación se hacía en el santuario, pero la ofrenda era degollada no era degollada en el santuario. Lo que Waggoner está diciendo aquí es que la expiación va más allá del sacrificio que se realizaba el animal. Tenía que seguir el sacerdote oficiando para que se lograra este propósito. Y estas cosas eran típicas y tenían su cumplimiento en la obra de nuestro Salvador Yeshua, el Hijo de Dios.
sigue diciendo, se admitirá de buena gana que él es el sumo sacerdote y el único mediador del evangelio, pero el orden y la manera de su servicio deben ser determinados por las escrituras. Así que el enfoque adventista de la expiación tenía la misma visión de la justicia que el resto del cristianismo, que era necesario que alguien pagara para que Dios perdonara, pero llamaba la atención a los tipos en el Antiguo Testamento de lo que se realizaba en el santuario. Entonces, o sea, que iba más profundo, iba más allá que lo que la gente común de los cristianos normales en las otras religiones protestantes creían. Estos demostraban que el pecador no expía sus pecados simplemente matando a un sacrificio, sino que el sacerdote tenía que aplicar la sangre del sacrificio al santuario. Entonces, por lo tanto, es a través de la intercesión del sacerdote que ministra la sangre del sacrificio lo que asegura la expiación. Y esto ocurría dentro del santuario y no en el patio exterior. En resumen, Wagner está diciendo, nosotros creemos que la expiación no ocurre realmente cuando el cordero muere, sino que el sacerdote tiene que intervenir. Él tiene que tomar esa sangre y llevarla al santuario. Así que no es suficiente con la muerte del cordero. Así que podemos ver entonces que para la mayoría del cristianismo, el apaciguamiento de la justicia de Dios ocurre en la cruz, mientras que para los adventistas el apaciguamiento ocurre, según la tipología del Antiguo Testamento, a través de la mediación de nuestro sumo sacerdote en el cielo, luego de que el sacrificio fuera hecho en la tierra. Entonces, ¿podemos ver la diferencia? El cristianismo cree que el apaciguamiento de la justicia de Dios ocurre en la cruz, cuando Él muere, pero los adventistas creen que este apaciguamiento también ocurre, pero no allí en la cruz, sino cuando mediante la mediación de nuestro sumo sacerdote en el cielo. ¿Ok? Ya vamos viendo la diferencia entre lo que creen el mundo cristiano y lo que creen, ¿verdad?, los adventistas del séptimo día. Wagner continúa allí en la cita que estábamos leyendo, dice en la página 195. Todos están de acuerdo con la idea de que el desagrado de la deidad puede ser apaciguado mediante el sacrificio de una víctima inocente en lugar del culpable. Esta debe ser la idea correcta, dice él, ¿no? La justicia o el disgusto de la deidad se apaciguan con el sacrificio, pero en realidad se apaciguan con la mediación de nuestro sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces ya vemos, hay una diferencia. Los otros pensaban, Dios ya se apacigua con el sacrificio del hijo, de su hijo. Los adventistas dicen, no, el sacrificio no es suficiente. Tiene que haber una mediación del sumo sacerdote para que se apacigüe esa ira. Entonces Dios ya perdone. ¿Ustedes creen, cuál de los dos creen que están correctos o creen que ninguno está correcto? Para el adventismo, el énfasis de la expiación estaba en el Yeshua vivo, que suplicaba su sangre ante el Padre en el santuario celestial. La muerte de Yeshua en la cruz fue fundamental para la obra de clamar por su sangre ante el Padre, pero la cruz en sí no logró la expiación completa. Sin la sangre de Yeshua no se podía llevar a cabo un ministerio de expiación en el cielo. Pero sin la intercesión de Yeshua en el cielo como nuestro sumo sacerdote, el sacrificio no sería una expiación completa. Eso es lo que Wagner está diciendo en resumen. Así que todo el marco de la expiación adventista se basó en el sistema del santuario, donde al analizar cada cosa que se hacía en el santuario, se daba uno cuenta del proceso que llegaba para que usted sea perdonado, para que sea la expiación final. Las ceremonias del año judío delinean la historia del plan de la salvación desde la cruz hasta la venida de Yeshua al final de este mundo. Y es por eso que las fiestas dan esa pauta, desde que Él muere, de la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de las cabañas,
cada uno tiene un simbolismo que presenta la historia desde su muerte hasta su venida. Esta última de las cabañas se celebra cuando Yeshua viene a la tierra, que es una fiesta de liberación, una fiesta de regocijo, porque ha pasado la expiación y estas personas han salido, han sido perdonados, han sido aceptados y son llevados al cielo. Todas estas fiestas tienen una secuencia en la historia, por eso si decimos que ya quedaron abolidas, eso es totalmente falso. Colosenses, cuando está hablando de la fiesta en Colosenses 2:16, él dice que son una sombra de lo porvenir. No dicen que son una sombra de lo que ya pasó, sino que están representando algo que viene. O sea, lo real viene en el futuro. Y si algo viene en el futuro, ¿por qué usted va a decir que ya quedaron abolidas? Es necesario que se siga recordando eso, y nuestro Padre por eso las deja, para que recuerden a su pueblo este proceso de la expiación, de la salvación, y nos mantengan viva esa esperanza y ese deseo de ser parte de ese grupo especial que va a recibir al Señor cuando Él venga. Entonces el tema del santuario fue la llave que abrió el misterio del chasco de 1844. Por medio del santuario, ellos pudieron darse cuenta que estaban equivocados en cuanto a esto de la venida de Yeshua, ¿no? Y salieron un montón de verdades allí para este movimiento adventista que era el remanente que el Padre estaba levantando para que predicara estas verdades finales al mundo. Así que mientras que el protestantismo mayoritario presentaban que todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento señalaban a la cruz, los adventistas profundizaron su estudio de los tipos porque descubrieron que el marco profético en Daniel y Apocalipsis conectaba la obra del juicio del día de la expiación con la fecha del 22 de octubre de 1844. Entonces, si usted es adventista y no cree en las fiestas, está contradiciéndose a sí mismo. ¿Por qué? Porque nuestra fecha principal de la iglesia fue el 22 de octubre de 1844, en un día de expiación, cuando nuestro Salvador, de acuerdo al estudio que ellos presentaron, ¿verdad?, pasaba del lugar santo al lugar santísimo y empezaba esta etapa de juicio. Y todo esto basado en la fiesta de la expiación. Si esa fiesta estuviera ya abolida, entonces ¿cómo la iglesia 1844 años después de la muerte de Yeshua todavía sigue guardando esto o cree en eso? Eso se contradice totalmente. Si usted no cree en estas fiestas, pero cree que en esa fecha Yeshua pasó al lugar santísimo, si esa fiesta ya estuviera abolida, ¿por qué nuestro Salvador iba a usar esa fecha para cruzar allá, para hacer ese movimiento tan importante, ¿no?, del lugar santo al lugar santísimo? Eso es lo que se cree, ¿verdad?, en el adventismo, ¿no? Así que se vio que mientras la fiesta de la Pascua señalaba la muerte de Yeshua en la cruz, el resto de las otras fiestas representaban eventos sucesivos en la historia cristiana, desde el tiempo de la cruz hasta la segunda venida. ¿Ok? Y si aquí hubiera chance, pudiera relatarle acerca de estas fiestas, cada una lo que significa, pero todas tienen un mensaje tan grande y ayudan para que el pueblo de Dios esté ensayando, son como un ensayo para lo que viene. ¿Ok? Y todos tienen un objetivo en la vida espiritual cristiana de cada individuo, de cada persona, de cada creyente. Lastimosamente no tenemos el tiempo ahorita para detallar lo que significan estas fiestas cada una. Y estas fiestas no estaban basadas en el sacrificio de Yeshua, solo la primera, la Pascua. Las otras no tienen que ver con eso. Pero esa Pascua sabemos que nuestro Salvador la cambió por el pan y el vino y el rito de humildad. O sea, la fiesta sigue, solo que cambia cómo se celebra. Eso es lo que debemos entender.
Y todas las demás, las fiestas de los panes sin levadura, las fiestas de las primicias, todas estas representan, bueno, las 4 primeras ya ocurrieron en realidad, y las últimas 3 todavía están en el futuro, pero todas tienen un mensaje muy grande en nuestra vida espiritual, y por eso es que cuando al observarlas podemos ser beneficiados grandemente por lo que ellas realmente significan. ¿Ok? Vamos a dejar eso para otra ocasión. El mundo cristiano todo se basa en la cruz, como dije, pero en la iglesia adventista entonces todo está basado en el santuario. Por eso, como dice Salmo 77:13, su camino Dios está en el santuario. Entonces vemos que bueno, los adventistas fueron más profundos, nuestro Padre les reveló más. Y ellos iban avanzando bien hasta 1888, cuando nuestro Padre les manda los mensajes de Waggoner and Jones acerca de los pactos, acerca de la justificación por la fe. Y ellos allí rechazan unas verdades que vamos a estar estudiando después, y por eso ya dejan de avanzar. Porque nuestro Padre no puede obligarnos a nosotros a avanzar si usted no quiere aceptar o usted rechaza una verdad que Él está presentando. Si yo en este momento estoy hablando de esto y usted lo rechaza y no investiga, obviamente que nuestro Padre no les puede meter esto a la fuerza, no nos puede meter cualquier cosa a la fuerza. Una doctrina que tenemos equivocada, pero se nos presenta la verdad y yo la rechazo, y rechazo, Dios obviamente no puede seguir tratando de meternos algo a la fuerza, porque Él respeta nuestra individualidad y nuestra decisión. Entonces, si la iglesia no acepta estas verdades, obviamente que Dios no puede seguir mostrándole más verdades. Y el propósito final de Dios es que la iglesia pudiera entender que la expiación y todo este proceso que estamos estudiando no es que Él tenía que morir para salvarnos, que el Padre está enojado con nosotros y que para poder apaciguarlo tenía que morir su Hijo, y que Dios no perdona si eso no sucede. Si hubiéramos seguido llegando a entender mejor estos mensajes finales que se predicaron, el pueblo hubiera llegado a entender que nosotros somos, que nuestro Padre Celestial no requiere eso, y que lo hace solamente porque esa era la idea que Satanás le metió al hombre desde el principio, de que alguien tiene que morir para que Dios perdone. Pero como dijo, en el cielo nadie tuvo que morir para que perdonaran a Lucifer y a los ángeles que cayeron y que devolvieron y que estaban de parte de Satanás, y a última hora se cambiaron de bando. Cuando el Salvador vino, también perdonó a mucha gente, y a ninguno de ellos le dijo, mira, nada más le dijo eso a los que habían sido limpiados de la lepra, pero eso era porque era un requisito de salud, donde si ellos no hacían eso, entonces la gente no iba a creer que ellos estaban limpios, y iban a pensar que estaban violando estas leyes de salud, y eso era algo serio, pues, porque el sacerdote tenía que revisarlos bien y ya declarar que estaban limpios. Pero con respecto a otros pecados, nuestro Padre les dijo claramente, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se acuerdan al paralítico que metieron a través del techo? Lo primero que el Padre le dijo, nuestro Salvador le dijo fue, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, mira, yo quiero perdonarte, pero no puedo, porque primero tú tienes que ir allá para que muera ese cordero, y cuando ese cordero muere, entonces ya tú quedas libre del pecado. O no le dijo, mira, yo no te puedo perdonar ahorita porque, perdón, porque todavía yo no he muerto, así que pues ese pecado va a quedar pendiente allí. Por el momento tienes que ir allá a sacrificar un animal. Perdón.
Entonces, vemos claramente que no era necesario entonces que muriera ningún animal o que el Salvador hubiera muerto. Esas son las ideas que Satanás le metió a la gente. Nuestro Padre sabe que si él no hacía esto, el hombre nunca iba a creer que él iba a perdonar. Porque Satanás le dijo, si eso no sucede, que alguien pague por tu pecado, nunca Dios va a perdonarlo. Y decía, dice, todo pecado merece su castigo. Y si Dios no castiga al pecador, entonces no es un Dios de verdad y justicia. Esa es la justicia de Satanás. Esa es la justicia que le traspasó al hombre. Y por eso el hombre cree que es necesario que alguien tiene que morir. Nuestro Padre, en su grande amor y misericordia, con el deseo de salvarnos, lo único que él sabía que iba a ser efectivo era que le dijera, mire, maten esos animales en representación de mi hijo que va a ir, y ya ahí se está cumpliendo lo que ustedes creen que se debe pasar, que alguien muera por el pecado. Y así pues la gente iba a creer en él y iban a venir a acercarse con confianza a pedirle perdón. Pero no es porque nuestro Padre Celestial lo requiera. Eso es lo que necesariamente tenemos que entender. Y lo vamos a ir desglosando a través de todos estos temas. Porque nuestro Padre quiere que salgamos de esa idea. Por eso la profecía de que hasta 2300 días de tarde en mañana y el santuario será purificado, más que nada se refiere a eso. Va a ser purificado en el sentido de que la gente, después de estos 1260 años de supremacía papal, donde el Papa y todo este sistema tenía controlado a la gente, no le dejaban pensar por sí mismos ni le dejaban estudiar la palabra. Después de que cae ese poder, se forman y se construyen muchas casas editoras de la Biblia por toda Europa, y la Biblia empieza a producirse, que cada persona ya podía tener una Biblia si quería en su casa, y era tiempo para estudiar por sí mismo y darse cuenta. Y la idea es que el santuario iba a ser purificado en el sentido de que las personas se iban a dar cuenta que Dios no necesita ningún sacrificio para ser apaciguado, que le iba a dar a su pueblo la información de que para él otra vez reconciliarse con nosotros, lo único que tenemos que hacer es ir con fe y pedirle que nos perdone, que nos cambie, que su espíritu more en nosotros para que seamos transformados a su semejanza. De nada sirve que yo esté sacrificando como estos judíos en aquel tiempo, que iban a sacrificar esos animales, pero ellos seguían con un corazón perverso, no cambiado. En el tiempo de Yeshua vemos a los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, que serían los pastores de hoy, de las religiones, los líderes religiosos del tiempo de ahora. Andaban estrictos en la ley sacrificando estos animales. Sin embargo, Yeshua les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido el asesino desde el principio. De nada sirve andar sacrificando estos animales. De nada sirve que Yeshua haya muerto en la cruz si usted no permite que Él more en su corazón por medio de su espíritu y lo cambie. La muerte de Él no va a salvar a nadie que no haga esto que le estoy diciendo. Porque el sacrificio de Él no es lo que salva. Ya les dije que esto ocurrió porque era necesario, porque la gente creía que eso era necesario, no porque Dios lo ve necesario. Él no es un Dios de muerte, ni es un Dios que requiera que alguien muera para poder sanar y perdonar al que se arrepiente. Por eso el salmista decía, no quiere sacrificios que yo los daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Yahweh son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que nuestro Padre desea, que nos arrepintamos, que le pidamos que venga a morar en nuestro corazón, que su espíritu more en nosotros y nos cambie a la semejanza del Hijo. No quiere Él que usted sea transformado a la semejanza del Dios que usted crea del Antiguo Testamento, que mata y destruye.
Imagínense, ¿cómo sería eso? Que nosotros pensemos que el Dios de allá, que ese Dios que mata y destruye ahora cambió, vino ahora Yahshua y ahora muestra una cara totalmente diferente de lo que era. Eso no tiene sentido, porque Dios no cambia. Dice Malaquías 3:6 y Hebreos 13:8. El Hijo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Hijo, el que andaba allá con Israel, es el mismo que vino acá y mostró cómo es Dios realmente. Y nos dijo que Satanás es el asesino y destructor. Nos dijo que Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, no la muerte. La muerte es algo ajeno a su naturaleza y solo ocurre cuando la persona se separa de Dios, que es la vida. Si usted se separa de la vida, usted se va a morir. La gente no se muere ahorita porque el Hijo está sosteniendo con su vida aún a las personas pecadoras que están separadas de Dios. Él les sigue dando vida para que se arrepientan, para que tengan oportunidad de salvarse, pero no porque tengan vida en sí misma. A Lucifer también, desde que Lucifer pecó en el cielo, el Padre le está dando vida, a pesar de que está en pecado, a pesar de que está separado de Él. Y al final la gente va a morir por eso mismo, porque con esos pecados que tienen dentro de ellos no pueden estar en la presencia de Dios, y ese pecado mismo les va a causar la muerte, les va a causar una agonía mental, un quebrantamiento del corazón. El corazón va a explotar por dentro y van a morir. No porque nuestro Padre los quiera matar, sino porque es una consecuencia de estar separados de Él y estar en rebelión con Él. Y cuando usted se enfrenta a Él, ese es el efecto natural que va a ocurrir. ¿Ok, hermanos? Entonces, vemos aquí entonces que la frecuencia con la que se expresa que Yahshua expió nuestros pecados en la cruz muestran cuán ampliamente se acepta la idea de que el derramamiento de su sangre y la expiación son la misma cosa. Pero esto conduce a dos errores muy grandes. Estas ideas llevan a los hombres a dos errores extremos, en direcciones opuestas, y han gastado su tiempo en una guerra innecesaria e infructuosa. Las escrituras expresan claramente que Yahshua murió por todos, ¿verdad? No por unos cuantitos. Ahora bien, si se considera que la muerte de Yahshua es la expiación, se llega fácilmente a la conclusión de que los pecados de todos han sido perdonados o expiados, y por lo tanto que en última instancia no puede quedar ninguna condenación para nadie. Si usted cree que la expiación se realizó en la cruz y que ya se pagó toda la deuda del hombre, entonces todo el mundo ya está salvo. Ya usted no tiene que hacer nada porque ya pagó. Es como si alguien debiera una deuda en el banco y viene un amigo de él que tiene dinero y lo paga. ¿Qué pasa? ¿El banco va a seguir molestando a esta persona buscando lo que pague algo? Si ya el otro lo pagó. Obviamente, eso tiene algo de lógica, ¿verdad? O sea, si la muerte de Yahshua era la expiación y ya con eso ya todo el mundo queda su deuda pagada, entonces ¿por qué todo el mundo no está salvo? Esto es lo que conduce al universalismo, que piensa que todo el mundo va a ser salvo, ¿no? Porque Yahshua pagó en la cruz todos los pecados de todo el mundo, de todas las generaciones, y aún los pecados futuros ya están pagados. Así que Él no tiene, nadie me puede exigir más nada porque ya Él pagó todo, ¿verdad? Pero las escrituras dicen claramente que no todos serán salvos, que algunos ahora y al final estarán bajo condenación. ¿Por qué? Porque la muerte de Yahshua no nos va a salvar. Como ya expliqué, era necesario para que usted saliera de esa idea que el hombre tiene, pero una vez que usted sale de esa idea y se conecta con el Padre y el Hijo a través de su espíritu y el espíritu le enseña estas cosas, entonces usted se da cuenta que le agradecemos a nuestro Padre que hizo eso, porque sin eso no era posible que nosotros pudiéramos acercarnos con confianza a Él a pedir perdón.
Pero ahora que ya sabemos, entonces no, nos vamos a quitar esa idea de la mente de que nuestro Padre requiere muerte y sacrificios para Él perdonar. Y ahora vamos a entender y a darle gracias y decirle, oh Padre, gracias por perdonarnos sin necesidad de que alguien muera. Eso no era necesario. Pero como dije, eso no deja de ser que el sacrificio haya sido menor. Él sufrió lo mismo que si hubiera sido necesario, porque ese sacrificio nunca lo vamos a poder entender totalmente, ni aún en el cielo. Ok, entonces en esta argumentación encontramos el fruto amargo del ultracalvinismo, porque en el otro extremo, unos dicen todos van a ser salvos, entonces en el otro lado hay gente que dice no, como el Calvino, que decía que la salvación es un acto soberano de Dios. Su doctrina central es la predestinación. Entonces, por eso, entender bien la expiación nos va a sacar tanto del universalismo como del ultracalvinismo, que es la predestinación. Nuestro Padre desea que todos seamos salvos. No, Él no ha escogido a nadie en específico. Mira, yo te escojo a ti para que tú seas, y mi expiación y mi sacrificio solo se aplica a ti o a este grupito especial. No, hermanos, nuestro Salvador hizo eso para todo el mundo, para que todo el mundo salga de esas ideas absurdas que tienen de que Él necesita eso, pero la idea aquí es que no hay un grupo exclusivo a la que les pertenezca la salvación. Así que, hermanos, vamos a seguir el otro sábado con algo más que necesitamos entender de lo que la iglesia realmente cree en cuanto a esto de cómo se borran los pecados. Y vamos a seguir avanzando para que al final podamos llegar a la conclusión total de que nuestro Padre desea que nos quitemos estas ideas de que Él está enojado, que hay que apaciguarlo con el sacrificio de animales y de su Hijo, y que conozcamos realmente el carácter de nuestro Padre Celestial, que nos perdona si usted realmente quiere ser libre del pecado, y Él sin ninguna cosa intermediaria es necesaria para que Él nos perdone y nos ame, porque el Padre y el Hijo nos aman igual. No puede haber diferencia. No es necesario que el Hijo le esté rogando al Padre que nos perdone, como si el Padre no quisiera, que es el malo, y que el Hijo es el bueno y que nos está tratando de ayudar con el Padre. No, los dos, ellos nos aman igual. Solamente que el hombre no entiende estas cosas y el Padre tiene que usar estas ideas, estas cosas simbólicas para que el hombre salga de su condición en que está y pueda entenderlo. Pero cuando ya uno entiende, entonces puede agradecer a nuestro Padre, porque a través de ese medio pudimos llegar a la verdad. Que nuestro Padre los bendiga a todos, hermanos, y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.